y amén. Bueno, gracias una vez más por estar conectados a esta hora a nuestro estudio bíblico. Vaya conmigo a la escritura, a la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Quiero aclarar de que el texto base que vamos a utilizar hoy nada más es una referencia a el tema que vamos a tocar. No hay una cita bíblica completa, la cual vamos a analizar como lo hacemos todas las semanas, sino que este tema que vamos a tocar hoy está diversificado. Hay un montón de lugares en la Escritura que hablan acerca de este tema, por lo cual este es un mensaje que es más temático, es decir, toca una temática y no un análisis de un texto específico. Y por supuesto vamos a hablar acerca de la santidad. Hemos titulado este mensaje, Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 15 y 16 dice lo siguiente: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Vamos a tratar en los próximos minutos de quitarle el mito o de quitarle la apariencia de inalcanzable a esta palabra santidad. Porque cada vez que ustedes y yo escuchamos la palabra santidad, inmediatamente nos descalificamos, inmediatamente la asignamos a ciertos personajes bíblicos que son hombres y mujeres fuera de lo normal, en lo que usted dice, no, yo para poder estar en ese rango es imposible, yo por más que haga lo que haga no voy a estar en ese rango. Y tenemos también una idea preconcebida acerca de algunas tradiciones que indican que la santidad es un proceso grande hecho por una directiva de personas que analizan el total de nuestra vida para ver si en algún punto se nos puede asignar ese rango de santidad o de santos. Pero la palabra está muy lejos de esto. La palabra realmente no se refiere a la santidad como una persona especial, sobrenatural o que realmente está por encima de todas las demás, sino que todos nosotros los creyentes somos llamados santos, y eso es lo que vamos a aprender hoy. Sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque nos conviene, porque lo hacemos por obediencia y sobre todo porque es alcanzable de acuerdo a la Escritura. Y eso es lo que vamos a aprender. En el Nuevo Testamento hallamos un uso doble y complementario del concepto de santificar o de la santificación. La idea de consagrar enteramente a Dios, de consagrarnos todos nosotros enteramente a Dios, sigue empleándose aún en estos días. El sumo sacrificio siempre va a ser Jesucristo, no voy a ser yo el sumo sacrificio. Aunque yo me quiera entregar en santidad, el sumo sacrificio siempre va a ser adjudicado a Cristo. En la epístola a los Hebreos, por ejemplo, leemos que Jesucristo a su vez santifica a los suyos. Usted lo puede ver más despacio en Hebreos capítulo 13, en Hebreos capítulo 2, versículo 17, o en Hebreos capítulo 9, versículo 13, o en Hebreos 13 del 12 al 16. Hay varios lugares en donde se nos explica que Jesucristo, aunque es el sumo sacrificio siempre de santidad, va a ser Jesús. Él quiere que nosotros tengamos una transformación y que lleguemos a ser santos. Vamos a analizar eso un poco más adelante. Pero lo que Jesucristo hace es que santifica a los suyos, separándolos y adquiriéndolos para Dios por su muerte, y a la vez nos capacita para un culto nuevo, es decir, para algo diferente a lo que estaba antes de Cristo, por supuesto. Algo espiritual que por medio del Señor nos lleva a una nueva vida en santidad. Eso es lo que Él quiere hacer. Y es por eso todos estos versículos que ahora he mencionado en la epístola a los Hebreos es la que respalda todo esto. Entonces la santificación es a la vez algo que Jesucristo adquirió para siempre para el creyente, y por eso
tiene toda la libertad de poder hacer un llamado a la santidad. Por eso, una vez más aclaro, que no le quede grande la santidad. Es un proceso que ya vamos a aprender. Y si Jesucristo nos ha dejado la orden de caminar en santidad, quiere decir que se puede hacer. Por lo tanto, lo que quizá conocimos hasta este momento acerca de un santo no es correcto, de acuerdo a la Escritura. Vamos a ver esto. El mismo carácter doble, en este mismo carácter de dos vías, la vía hacia Cristo como santo y la vía hacia nosotros como proceso de santidad, advertimos también en los escritos del apóstol Pablo, en las epístolas, y Jesucristo ha santificado a los creyentes por su obra y son por lo tanto santos. Usted y yo somos santos. Por otra parte, la voluntad de Dios es nuestra santificación, es decir, que seamos conformados de acuerdo a la imagen de Cristo. Esto demanda un esfuerzo de todos nosotros para lograrlo. Es una lucha permanente, pero debe ser reconocida como obra de Dios, porque Él la va a perfeccionar. Entonces, el hecho de desear ser santos y hacer bien la tarea para lograr esto, no va a tener únicamente algo de mi parte, sino que va a ser obra de Dios en nuestra vida. Es por eso es una de las claves para poder llegar a la santidad, es que debo tener una sana relación con Dios, de manera que Dios pueda darme esa santidad. Entonces, la estrategia satánica está diseñada para impedir el avance del evangelio del poder de Dios, para que la iglesia tenga una mala santidad y que vayan a la iglesia, tengamos una transición a ser creyentes en Cristo, pero que realmente no hemos nacido de nuevo y no hemos procurado vivir una vida de santidad. Esa es la trampa de Satanás hoy en día, ese evangelio light, ese evangelio en el cual no hay una exigencia, usted puede seguir viviendo la vida como usted quiera, puede seguir pensando como piensa, aunque esté eso en contra de la voluntad de Dios o de la palabra. Ese es el engaño de Satanás hoy en día. La santidad debe estar presente en todas las acciones de nuestra vida diaria, en la familia, en los estudios, en el trabajo, en nuestras relaciones sociales, en el servicio a Dios y en la iglesia, porque la santidad trae progreso y la falta de santidad detiene las bendiciones del Señor. Es por eso que tenemos que estar alertas con eso. La santidad, cuando uno la empieza a desarrollar, y ya vamos a ver de que no somos santos de un momento a otro, ni vamos a terminar de hacerlo en este mundo, pero cuando uno empieza a proponerse vivir en santidad, eso trae alegría, trae satisfacción, trae plenitud en la vida y trae una comunión con Dios y una sana comunión con nuestro prójimo. La santidad atrae el respaldo de Dios y eso es por eso es que tenemos que buscarla. Entonces vamos a analizar esta santidad de manera que usted pueda estar seguro que esto no está en una esfera diferente a la suya, que eso no está únicamente reservado para personas con ciertas características morales y espirituales, sino que todos los creyentes podemos alcanzarla. Entonces hay una exhortación de parte de Dios a ser santos. Si no, Dios no lo pidiera. Si estuviera fuera de nuestras manos, fuera algo sobrenatural, de verdad que Dios no nos dijera sean santos, porque nos está pidiendo un imposible. Y Dios conoce muy bien, Él nos hizo, por supuesto, Él sabe qué hay dentro de nosotros, Él sabe cómo se mueve el ser humano y entiende que esto es posible. Es por eso que tenemos que hacerlo. Entonces hay un significado del vocablo santo. Vamos a analizar el hebreo y en el griego, que son el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el hebreo es kadosh. Kadosh quiere decir algo dedicado o algo con un propósito especial. Nos habla de la exclusividad para cumplir con el propósito de Dios y no para otro uso. El significado en griego, que es en el Nuevo Testamento, agiasmos es la palabra que se usa en griego y es una separación para Dios, una consagración completa o separación de lo pecaminoso. Como ven, las dos etimologías más o menos van por el mismo camino. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Así dice Primera de Tesalonicenses 4:3. Como dije al principio, vamos a andar leyendo algunas citas bíblicas
tratando de reforzar la idea central de este estudio temático acerca de la santificación. Y aquí vemos el primero de esos versículos. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Dios no pudiera tener esa voluntad si nosotros, si Él supiera que eso no fuera posible, ¿verdad? Tenemos el respaldo de Dios, quiere decir que es alcanzable. Y no es tan grande como nosotros pensamos. Es importante, por supuesto que sí, pero es alcanzable por los seres humanos. Y esto denota la manifestación de la cualidad de la santidad en la conducta personal. Es una cualidad que vamos a tener, así como la cualidad que tenemos de tener fe, así como la cualidad que tenemos de tener amor. No es tangible, no lo podemos medir, no tiene algo que podamos tocarlo, pero la santidad es igual a estos factores y es por eso que es posible tenerla. Entonces, segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1, segunda epístola a los Corintios, capítulo 7, versículo 1, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ok. Aquí vamos, como ya vamos deshaciendo esto, vamos deshaciendo los nudos para que ustedes y yo podamos comprender a 100% esto. Vemos que la cuna de la santidad está en el temor a Dios. ¿Quiere ser usted santo? Bueno, lo primero que tiene que tener es temor a Dios. En otras oportunidades hemos explicado acerca del temor. El temor no es hacer algo por miedo a que me caiga un garrotazo, a entrar en la disciplina de Dios, a que haya un golpe en mi vida o que Dios vaya a permitir pruebas. Ese no es el temor del que habla la Escritura. Ese sería un miedo a alguien que infunde miedo. Dios no infunde miedo. Dios infunde respeto, Dios infunde amor, Dios infunde misericordia. Por lo tanto, el temor a Dios está basado en mi sincero deseo de no entristecerlo, en mi sincero deseo de no ofender a Dios. Ese es el temor. Tengo temor de no ofenderlo, tengo temor de no entristecerlo, tengo temor de no alejarme de Él, pero no tengo miedo a Dios que me va a castigar. Entonces, el fundamento principal de la santidad va a estar puesto en el temor nuestro hacia el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, el Creador de los cielos y de la tierra. Cuando yo tengo un sano temor hacia Él, entonces empieza el proceso de la santidad. ¿Por qué? Porque va a ser una obligación para mí. Porque yo voy a decir, ok, yo no quiero quedar mal con Dios. Yo no quiero que la sangre de Cristo se haya derramado en la cruz por gusto. Yo no quiero que la sangre de Cristo, su sacrificio, los latigazos, los golpes, la corona de espina, los clavos en sus manos y en sus pies haya sido por gusto. Mi propósito es vivir en santidad para que valga la pena el sacrificio de Cristo en su muerte y en su resurrección. Ahí es a donde voy al temor. No quiero que Jesucristo se haya desperdiciado por mí. Entonces empiezo a temerle a eso. No quiero que Él se vaya a entristecer. Ahí es donde inicia la santidad. Ahora, hay tiempos de santificación y conforme vayamos leyendo estas cosas acá, nos vamos a dar cuenta de que no está tan lejos esto. Los tiempos de la santificación, el primer tiempo está dividido en 3 tiempos. El primer tiempo es el momento en el cual nosotros abrimos nuestro corazón a Cristo, entendemos que Jesús ha venido al mundo, que murió en la cruz y derramó su sangre para limpiar mis pecados y a través de su muerte y resurrección me ha otorgado perdón de pecados y vida eterna. En ese momento hay un nuevo nacer. Si yo lo hago en verdad de corazón, entendiendo paso a paso lo que Cristo hizo, hay un nuevo nacer en mi vida. En ese momento inicia la santidad, que teológicamente ha venido a ser llamada santidad posicional. Quiere decir que cambio de una posición de perdición y muerte eterna a una posición de redención, de perdón y del inicio, el arranque de la santidad. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador en ese ejercicio de fe y de verdad nacemos de nuevo, automáticamente dentro del paquete de la bendición de Dios viene el paquete de la santidad.
arrancamos con un porcentaje de santidad otorgado en ese primer tiempo. Después viene el segundo tiempo. Primero dijimos al nacer de nuevo y el segundo es a lo largo de nuestra vida. Ese es el segundo tiempo. Dijimos que el primero era santidad posicional. Ahora hablamos del segundo tiempo, que es la santidad progresiva. Quiere decir que a lo largo de mi vida yo tengo que avanzar. Tengo que avanzar. ¿Quiere decir esto que vamos a ser perfectos, que no vamos a cometer absolutamente ningún pecado, que no vamos a cometer absolutamente ningún error? No, no quiere decir esto. No quiere decir que nosotros vamos a llegar y vamos a hacer milagros. ¿Quiere decir que la gente nos va a poder pedir algo a nosotros para poder hacer el milagro? No, no quiere decir eso. Nosotros no tenemos ninguna potestad. Los milagros los hace Dios. A nosotros no nos pueden venir a pedir nada. Pero nuestra santidad progresiva va a tomar todo el tiempo que estemos en este mundo. Recuerde que estamos aquí de paso. Recuerde que estamos aquí únicamente, venimos para hacer nuestra reservación para la vida eterna. Ese es el propósito central de nuestra vida en este mundo. Dios dejó como parte de nuestro proceso el hecho de venir al mundo, porque solo aquí y solo aquí podemos dar el paso de fe con conciencia y con razonamiento de que necesitamos creer en Jesucristo como Salvador, y eso nos adelanta el boleto para poder entrar a la siguiente etapa. Por lo tanto, el tiempo que permanezcamos en este lugar, 80, 70, 90, 100 años, lo que Dios nos permita estar aquí, vamos a estar en un proceso de crecimiento diario de santidad. Usted me dice, entonces cuando yo tenga 80 años voy a ser sumamente santo. Sabemos que no es así, porque hay altos y bajos en nuestra vida. Así como nuestro ánimo, a veces estamos súper contentos, a veces estamos algo deprimidos, algo tristes, algo enojados. Así mismo es nuestra vida, la santidad es igual. Pero si nosotros tomamos la santidad como un tesoro especial y la cuidamos, entonces vamos a ir por lo menos avanzando un paso cada día. Y después viene el tercer tiempo, que es cuando estamos en el cielo. Cuando lleguemos a la presencia de Dios, dice la Escritura que ahí tendremos la santidad absoluta. Aquí no lo vamos a lograr. Por más que nos esforcemos, no vamos a llegar a la santidad absoluta. Entonces tenemos la santidad posicional, la santidad progresiva y la santidad absoluta. Cuando estemos con cuerpo glorificado delante de la presencia de Dios, después del arrebatamiento de la iglesia, entonces llegaremos a ser totalmente santos. Ahí ya no habrán errores. Por eso que nosotros leemos en la Escritura, Dios nos da un cuerpo glorificado y nos transforma de una forma en la cual vamos a estar en su presencia y ya no va a haber pecado, ya no va a haber dolor, ya no van a haber enfermedades, ya no va a haber malos recuerdos, ya no va a haber nada en nuestro corazón que nos impida el fluir del Espíritu Santo. Como dice la Escritura también, la fe, la esperanza y el amor, dice la Escritura, fe, esperanza y amor. La fe nosotros la tenemos en lo que va a pasar. Nosotros, para tener fe, tenemos fe en el Señor Jesucristo y fe en que Dios va a mandar a Jesús una vez más a la tierra. Primero va a venir por el arrebatamiento y después vendremos todos juntos a pelear las batallas que usted ya sabe en el libro de Apocalipsis. Pero la fe entonces termina en el momento en el que nosotros llegamos a la presencia de Dios, porque nuestra fe está orientada en ese momento en el cual vamos a compartir con el Señor. Esa es nuestra fe. Entonces llegamos ahí arriba y se consuma la fe. La esperanza quiere decir de que aquello en lo que le he puesto fe, yo espero que suceda. Cuando eso ya suceda, se acabó la esperanza. Ya no es necesario que esté la esperanza porque ya se cumplió. Pero dice, estas tres son importantes, pero la más importante, dice, es el amor. Porque cuando estemos en la presencia de Cristo, la fe y la esperanza ya se cumplieron, pero el amor permanece. Nosotros vamos a estar en la presencia de Dios en amor y nosotros vamos a conseguir la santidad absoluta en el amor de Dios. Es una maravilla esto, ¿verdad? Es una maravilla realmente. Ahora, hay una relación y disposición, o debería haber una relación y una disposición de los seres humanos a ser santos. Primero, por la naturaleza de Dios. Como somos una nueva habitación, tenemos que ser consecuentes con nuestra nueva naturaleza. Cuando nosotros recibimos al Señor como Salvador, dijimos la santidad posicional, eso nos da una nueva naturaleza. Dice la Escritura que en ese momento nosotros vamos a recibir al Espíritu Santo.
Y el Espíritu Santo a partir de ese momento vivirá dentro de nuestro corazón. Por lo tanto, nuestra vida debe ser diferente porque vamos a ser hospedadores del Espíritu Santo. Primera carta a los Corintios capítulo 6 versículos 19 al 20 dice la Escritura: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, el precio de la sangre de Cristo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es ahí donde empieza eso, arranca el proceso de santidad, porque ahora ustedes y yo somos hospedadores del Espíritu Santo. Debemos hacerlo bien. No lo vamos a tener en un cuchitril o en una posilga o en un lugar mal mantenido. Si vamos a ser hospedadores del Espíritu Santo, debemos procurar atenderlo de una manera correcta, y es viviendo en santidad. Es también otro de los puntos, es porque es nuestra naturaleza, es la naturaleza de nuestra salvación. Entrar en este proceso de santidad es la naturaleza de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque esa ha sido la voluntad de Dios. Dios ha querido que se haga de esta manera. Este protocolo que tenemos de venir a esta tierra, de venir a este mundo y hacer todo lo que hemos hecho, o llenar los requisitos que tenemos que llenar para poder llegar a la presencia de Dios, es parte de la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 7 dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Es el cumplimiento de nuestro llamado a través del Evangelio del Señor Jesucristo. Ven cómo hay diferentes versículos bíblicos, hemos rebotado por varios lugares de la Escritura, pero pareciera que la palabra santidad, la santificación, el proceso de entrar en la santidad es un tema importante para Dios, porque en todas partes lo encontramos. Por lo tanto, no puede ser inalcanzable, debe ser alcanzable por los seres humanos. No debe ser tan complejo, no debe ser tan complicado, como quizás lo hemos aprendido en otras ocasiones. Entonces dejemos de ver la santidad como una imagen, dejemos de ver la santidad como una perfección, sino que, como ya lo aprendimos, es posicional, es progresiva y es absoluta hasta que estemos en la presencia de Dios. Ok, ¿qué es lo que podemos encontrar en el mundo ahora? Es que la gente lo toma con mucha liviandad. La verdad que el tema de la santidad hoy en día no es importante. La gente dice que la santidad le puede estorbar porque tiene metas personales, porque tiene que satisfacer sus deseos, porque tiene pasiones, porque tiene esto, porque tiene lo otro, y eso de vivir en santidad lo que hace es restringir el desarrollo de la persona. Eso es lo que dice el mundo ahora. Pero hay 4 factores comunes que podemos estudiar, y el primero es el acomodamiento del sistema de la vida. El acomodamiento del sistema de vida. Aquí llevamos un sistema de vida y el sistema de vida cada vez corre más. Pongamos un ejemplo. La vida era más sencilla antes. Cuando digo hace 50 años, la vida era más simple. No había teléfonos celulares, uno que otro vehículo. Les voy a poner algunos ejemplos. Yo recuerdo, yo tenía como 11 años más o menos, o sea, ya hace algunos años, pero tenía como 11 años cuando mi abuelo se jubiló. Pero yo lo veía fuerte y todo, entonces yo le decía, pero ¿cómo se va a jubilar tan joven? Le decía yo, ¿por qué se jubila tan joven? Y él me decía, pues ya hice lo que tenía que hacer, y gracias a Dios tenía ya sus ahorros y sus cosas, y con eso podía vivir el resto de su vida. Y me dice, usted empiece a trabajar temprano para que usted también pueda disfrutar de la vida después. Y yo le digo, lo que pasa es que alcanzar el éxito o hacer dinero en su tiempo, le dije, era fácil, solo había que tener deseo de trabajar. Eso era todo. Ya en nuestro tiempo ya no es tan fácil. En nuestro tiempo, aunque tengamos el deseo de trabajar, a veces no hay trabajo. Aunque tengamos el deseo de trabajar, el trabajo que tenemos no va a ser bien remunerado. A veces trabaja hasta los cónyuges, trabajan esposo y esposa, y aún así pueden con dificultad lograr cubrir los gastos mensuales del hogar.
Entonces yo le decía a mi abuelo, antes la vida quizás era un poco más fácil. La cosa se ha ido complicando cada vez más y ahora tenemos que correr, la mayoría de personas pasan encima de las otras, una encima de la otra, se crea esa picardía para poder sacarle la vuelta al sistema y acomodarse a este sistema de vida que es tan competitivo, que es tan corrupto, que es tan difícil, y que la gente se endurece. La gente endurece sus corazones porque tienen que ir a pelear en una selva contra la vida. Y esto, entonces hay una lejanía, y lo que menos interesa realmente es la santidad. Porque si no, dicen, uno no vive, porque si no, uno no se puede defender, porque si uno no puede salir adelante. Pero subestimamos el poder de Dios, subestimamos el respaldo de Dios, subestimamos el premio de Dios por hacer nuestro esfuerzo de aún en este tiempo y con este sistema de vida que tenemos, podamos sostenernos firmes en la santidad. La diversión es la prioridad, el egoísmo es la prioridad en este tiempo. Los errores de interpretación bíblica son otro de las factores comunes que nos alejan de la santidad. Hay unas interpretaciones bíblicas disparadísimas hoy en día. Hay gente que no se preocupa por estudiar la palabra. Hay gente que lo único que quiere hacer es leerla y después aplicarla con lo que entendió. No hay una conexión con el Espíritu Santo. Y de repente empiezan a decir lo que conviene para su estructura de vida, lo que conviene para su estructura moral, lo que conviene para su estructura social, o que le conviene predicar a esa iglesia para que la gente no se le vaya y sigan soltando diezmos y ofrendas. Pero eso no es lo que Dios pide. La vida en santidad tiene que ser bíblica, lo que dice la palabra de Dios. También hay falta de comunión permanente con Cristo. La gente no está teniendo la oportunidad, o está perdiendo la oportunidad de estar delante de la presencia de Dios. Salmos capítulo 91, versículos del 1 al 4. Me imagino que usted se lo puede de memoria. Esto es uno de los salmos más comunes que existe. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Pero pareciera que a la gente esto ya no le interesa. Esto solo lo ven como un poema. Esto solo lo ven para tener una Biblia abierta a la entrada de su casa y poner el Salmo 91, como que con eso vamos a poner una protección, una cámara de seguridad a la entrada de mi casa. Este salmo hay que vivirlo, este salmo hay que practicarlo, este salmo hay que hacerlo realidad día a día para que funcione todo esto que el Señor está diciendo. De verdad tengo que sentirlo. No debo tener la Biblia abierta en esta página únicamente para que atraiga la buena vibra, como dicen algunos ahora. Eso no es correcto, eso no es cierto. Tenemos que practicarlo. Por eso es otro de los factores. Cuando no estoy en la presencia de Dios, no hay llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? El creyente, dijimos hace un momento, es templo y morada, es hospedador del Espíritu Santo, pero él llena el Espíritu Santo y se sienta en su silla, y nosotros no aprovechamos la oportunidad de tener a Dios, el Espíritu Santo, guiando nuestra vida. Por eso no somos llenos del Espíritu. Está ahí, pero no lo hemos alimentado, no hemos alimentado nuestra relación con Él. Y esto es, por supuesto, todo esto va a tener efectos a largo plazo. Disciplina divina y destrucción de lo que Dios nos ha concedido. Va a haber disciplina, porque Dios quiere que regresemos a Él. Y eso está plagado. Si usted quiere leer todo el Antiguo Testamento, usted se va a dar cuenta de la idolatría del pueblo de Israel, de cómo el pueblo de Israel iba y regresaba. Y cada vez Dios decía, te conviene que buscadme y viviréis, decía, vengan de regreso, vengan aquí, miren, tengo misericordia de ustedes. Pero Dios permitía ciertas cosas, invasiones, cautiverio para el pueblo de Israel. Un montón de cosas que Dios permitió para ellos y que realmente no entendieron. Y esto nos va a traer una separación de Dios. Va a traer, por supuesto, como lo he predicado quizás en este último mes, y predicamos muchas cosas lindas de Dios, las cuales son ciertas. Predicamos acerca del amor de Dios, el cual es infinito y es cierto.
predicamos de su misericordia, predicamos de sus milagros, predicamos acerca de todo lo bueno de Dios, lo cual es cierto, y hay que seguirlo predicando. Pero muy poco predicamos acerca de la disciplina de Dios. Muy poco predicamos acerca del castigo de Dios, porque a la gente no le gusta escucharlo. Pero ustedes y yo tenemos que ser valientes. Y así como predicamos del amor de Dios, también tenemos que predicar acerca de las consecuencias que hay. Él es Dios. Él es el Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra. No podemos poner en duda su soberanía. Tenemos que, así como Él aplica su amor y su misericordia, también aplica su disciplina y sus castigos a aquel que se le aleja. Lo querramos o no lo querramos. No, pero es que esa no es la figura que quisiéramos de Dios. Pues eso es Dios. Si Él es soberano, pero no imparte justicia, si no imparte disciplina, entonces está renunciando a una de sus características. Y aquí lo vemos en el Antiguo Testamento, hacia el pueblo de Israel, en Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28, si usted lo lee despacio, todo el capítulo se va a dar cuenta que puede ser hermosísimo, un capítulo hermoso que nos va a llenar del amor y de la presencia de Dios, o puede ser un capítulo oscurísimo a donde vamos a ver toda la ira de Dios cayendo sobre el pueblo. Es los extremos, los dos extremos, blanco y negro, en un solo capítulo de la Escritura. Cuando usted termine este estudio bíblico, léalo completo. Nosotros vamos a leer la parte oscura. ¿Por qué? Porque es el tema que estamos tocando ahora. El juicio de Dios, la disciplina de Dios que va a llegar sobre nuestra vida. Tenemos que seguir a Cristo. Este capítulo se repite, en esta porción del capítulo se repite constantemente la palabra maldito. Consagrado a destrucción, es lo que quiere decir. Pero oiga esto, por favor. Vamos a iniciar Deuteronomio 28 del 15 en adelante. Versículo 15. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios. Ahí está el prerequisito. Quiere decir que todo lo que vamos a leer a continuación aplica para aquellos que no quieren oír la voz de Dios, para aquellos que quieren estar alejados de Dios, para aquellos que no quieren aplicar el Salmo 91 en su vida. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzará. Y aquí empieza. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo. Y te perseguirán hasta que perezcas, y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza, de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos, por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás delante de ellos. Y serás vejado por todos los reinos de la tierra, y tus cadáveres servirán de comida a toda ave en el cielo, y la fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón de lo que no pueda ser curado. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Voy a parar ahí porque esto está horrible. Imagínese usted la ira de Dios descrita con detalle. No quiero estar ahí, usted no quiere estar ahí, pero dice la introducción, si no oyeres la voz de Dios, vamos a ser sujetos a la ira de Dios, al juicio de Dios, al castigo de Dios. Insisto una vez más, esto es real, esto es cierto, esto pasa. Dios es amor. Jesucristo dijo que era el amor personificado.
pero también sigue siendo Dios y sigue siendo nuestro Padre y nos tiene que disciplinar. Entonces el que cae en esto está destinado al fracaso en la ciudad, en la canasta básica, en los hijos, en la agricultura, en la empresa, en una muerte prematura, en la salud, en la batalla espiritual, en la estabilidad mental, en el discernimiento espiritual, en la estabilidad emocional y en muchas otras cosas. Y esto paraliza el avance del evangelio. Cuando la gente está peleando con estas cosas, entonces se le olvida evangelizar, se le olvida ir y hablar acerca de la bondad de Dios. Entonces hay pereza y fatiga en la oración, pereza y fatiga en el fervor al servicio, pereza y fatiga en el evangelismo, pereza y fatiga en la fe, en el amor fraternal, en el conocimiento, en la adoración y alabanza, y eso produce negligencia, indolencia, desidia, apatía, aburrimiento, hostigamiento, rebeldía y muchas otras cosas. Y ese es el propósito de Satanás. Satanás quiere destruir a la iglesia y quiere inicialmente paralizarla a través del pecado y tenerla adormecida para que sea una iglesia débil y sin el poder de Dios. Entonces hay una exhortación a la vida en santidad y la podemos ver en dos caminos. Primero debemos desechar algo para poder vivir en santidad. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 2 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ese es el paso. Tengo que desechar estas cosas. ¿Qué debo desechar? La malicia, el engaño, la hipocresía, las envidias, las detracciones, que son murmuraciones, eso es lo que quiere decir. O también usa una palabra aquí griega, catalizador, quiere decir la traducción de esa palabra, que son calumnias o hablar mal de otras personas. Todo eso tiene que estar fuera de nuestra vida. ¿Y qué es lo que debemos aceptar? Primera de Pedro, capítulo 2, pero de los versículos 2 al 6. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas por Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces, la palabra de Dios debe ser sin adulteración. La dependencia de Dios y a su señorío debe ser total. El desarrollo del ser humano debe ser en madurez espiritual. Y el servicio a Dios es a través de la santificación. Esto implica que nos debemos apartar de lo malo y hacer lo bueno. Espero que haya quedado claro este tema de la santificación, que no veamos como que es algo inalcanzable. La santificación es algo que tenemos día a día que cumplir mientras estemos en este tiempo hasta que lleguemos a la santificación completa, cuando estemos en la presencia de Dios. Así que no se canse, siga adelante, siga agradando a Dios, siga bendiciendo el nombre de Dios a través de sus actitudes, a través de su esfuerzo. Va a caer mañana, va a caer hoy en la noche, va a caer el día de mañana, dentro de otra semana, sí, pero levántese, no se quede en ese lugar, siga en su proceso de santidad progresiva para que la gracia y la misericordia de Dios vivan sobre usted y que usted sea un buen hospedador del Espíritu Santo. Si usted quiere hospedar al Espíritu Santo, si usted quiere tener este proceso de santificación inmediata, posicional, reciba a Cristo como Señor y Salvador. Yo le invito a que lo haga. No es nada complicado, no es nada del otro mundo, no tiene que ir a ningún lugar, no tiene que hacer fila, no tiene que entrar en una llamada en espera. Es solo dirigirse en oración al Señor y decirle: estoy convencido de que te necesito en mi vida. El Señor le dará perdón de pecados y vida eterna, algo que ningún ser humano le puede dar. Lo único que nosotros podemos hacer por usted es acompañarle en una oración. Si usted quiere dar ese paso de fe, ahí donde usted está, diga esta oración: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, perdóname, me arrepiento. Reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y me
te recibo en Él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por esta oportunidad que hoy me das y dame la fortaleza y la sabiduría para vivir de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.